Dino, el momento en que vi el nombre de mi hijo en el acuerdo de venta, mi pecho se hizo añicos como el cristal. La hija de la mujer que una vez confió completamente en él, ahora traicionada por su propia sangre. Esa mañana se suponía que sería un tranquilo paseo por Central Park. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Me llamo Eleanor Hartwell y tengo 73 años. Cada mañana me despierto en mi mansión de $8 millones en Manhattan, en la calle 70 y 2 Este, a 3 cuadras del parque donde mi difunto esposo David me propuso matrimonio hace 47 años. Las paredes están llenas de fotografías que antes me llenaban de alegría. David y yo riendo en el Rockefeller Center durante nuestra primera Navidad juntos, las pequeñas manos de mis hijos agarrando las mías mientras subíamos las escaleras del Museo Metropolitano, vacaciones familiares en los Hamptons cuando el amor se sentía simple e incondicional. El aroma de las lilas frescas de mi jardín en la azotea se mezcla con el leve murmullo del tráfico 8 pisos más abajo. A través de las ventanas de mi habitación, puedo ver las ramas esqueléticas de Central Park extendiéndose hacia un cielo que siempre parece gris estos días. Pero últimamente, mi habitación se siente más pesada, cargada por silencios de los que no puedo escapar y conversaciones que resuenan con traición. Aquel martes por la mañana de noviembre, la niebla abrazaba el horizonte de Manhattan como un sudario. Me até mis zapatos para caminar, los mismos Reeboks cómodos que había usado durante 3 años de caminatas matutinas solitarias. La rutina se había convertido en mi santuario. 6 de la mañana en punto, a través de la entrada del parque en la Quinta Avenida, pasando por el embalse donde los corredores se movían como fantasmas entre la niebla. Pensé que mi hijo Simon apreciaría este ritual cuando pidió unirse a mí. 45 años, con cabello entrecano y los mismos ojos verdes que una vez me miraron con amor puro. Pero esa mañana, mientras caminábamos junto a la fuente Bethesda, casualmente dejó caer palabras que destrozarían todo lo que creía saber sobre mi familia. «Mamá, necesito poner la casa en venta», dijo, con una voz tan casual como si estuviera pidiendo una taza de café. Me detuve. El suave chapoteo de la fuente pareció hacerse más fuerte. «¿Qué casa?» «Tu casa. Esta casa. Nuestra casa». Hizo un gesto vago hacia la dirección de casa. «El mercado está en auge ahora mismo. 8 millones, quizás 9 si tenemos suerte». Las palabras me golpearon como agua helada. «Simon, ¿de qué estás hablando? Yo vivo ahí. Es mi hogar». Se volvió para mirarme, y vi algo en su expresión que me heló la sangre. Impaciencia. Cálculo. La mirada de alguien que ya había tomado una decisión y simplemente me estaba informando del resultado. «Mamá, te estás haciendo mayor. No necesitas todo ese espacio. Podríamos encontrarte una buena comunidad para personas mayores en algún lugar más seguro, más práctico». Le pregunté por qué pensaba que tenía derecho a tomar tales decisiones, pero me ignoró con esa sonrisa astuta que había aprendido a temer, la que aparecía siempre que quería algo. «Hablaremos de ello más tarde», dijo, revisando su teléfono. «Tengo una reunión». Esa tarde, mientras Simon supuestamente estaba en su reunión, me sentí atraída a mi oficina en casa. Algo me molestaba. Un susurro de intuición que había aprendido a ignorar durante años cuando me decían que era paranoica, que exageraba, que imaginaba cosas. Abrí el escritorio de caoba que había pertenecido a David, pasando mis dedos por la madera lisa donde solía escribir sus cartas. En el cajón inferior, debajo de viejas declaraciones de impuestos y documentos de seguros, encontré documentos que no deberían estar ahí. Acuerdos de venta de bienes raíces, informes de análisis de mercado, tasaciones de propiedades. Y allí, en tinta negra sobre la línea de firma de un contrato preliminar de venta, estaba el nombre de mi hijo. Simon Hartwell,
actuando como apoderado de Eleanor Hardwell. Nunca había firmado un poder notarial. Nunca lo había autorizado a actuar en mi nombre. Sin embargo, ahí estaba, mi mundo entero reducido a signos de dólar y metros cuadrados. Mi hogar tratado como una mercancía para ser liquidada. Mis manos temblaban mientras pasaba página tras página de documentos que planeaban el desmantelamiento de mi vida. Presupuestos de empresas de mudanzas, folletos de residencias asistidas en Nueva Jersey, lugares con nombres como Sunset Manor y Golden Years Community, lugares donde la gente iba a esperar la muerte. Me hundí en el sillón de cuero de David, el mismo sillón donde solía leer cuentos para dormir a Simon y su hermana Emily cuando eran pequeños, donde solía sentarme y verlos jugar en la alfombra persa, sus risas llenando habitaciones que ahora se sentían vacías y frías. La traición era más profunda que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. No se trataba solo de dinero o propiedad. Se trataba de confianza, del vínculo sagrado entre madre e hijo que pensaba que nada podría romper. Pero mientras estaba sentada allí rodeada de evidencia del engaño de mi hijo, los recuerdos comenzaron a inundarme como agua a través de una presa rota. Recuerdos que había apartado, que había explicado, que había perdonado una y otra vez, porque eso es lo que hacen las madres. Eso es lo que hacen las buenas madres. Recuerdo la primera vez que Simon me pidió dinero. Tenía 28 años, recién salido de la escuela de negocios, lleno de sueños y planes ambiciosos. Necesitaba capital inicial para una startup tecnológica, algo relacionado con aplicaciones y redes sociales que no entendía pero quería apoyar porque creía en él. $50,000. Solo un préstamo, mamá. Te lo devolveré en 6 meses, con intereses. La startup fracasó en 3 meses. El dinero desapareció en un agujero negro de gastos y malas decisiones. Pero Simon tenía explicaciones. Siempre explicaciones. El mercado no estaba preparado. Su socio lo había traicionado. El momento no era el adecuado. Lo perdoné porque eso es lo que hace el amor. El amor perdona. El amor espera. El amor cree en las segundas oportunidades. La segunda oportunidad me costó $100,000. Luego, otros 100,000 para un proyecto de restaurante que cerró antes de abrir. Después, 200,000 para una inversión inmobiliaria que resultó ser una estafa. Cada vez, Simon venía a mí con esa sonrisa juvenil, esos ojos verdes llenos de arrepentimiento y promesas. Sé que la he fastidiado, mamá. Pero esta vez es diferente. Esta vez he aprendido de mis errores. Cada vez, lo miraba y veía al niño de 5 años que solía subirse a mi regazo durante las tormentas, que me traía dientes de león del parque y los llamaba flores para la mujer más hermosa del mundo. Solo estás siendo egoísta, decía él siempre que dudaba, siempre que me atrevía a sugerir que tal vez debería responsabilizarse de sus propios errores. Tienes tanto, y yo estoy luchando. Soy tu hijo. ¿Eso no significa nada para ti? La culpa era abrumadora. Aquí estaba yo sentada en mi hermosa mansión, rodeada de lujo mientras mi hijo enfrentaba dificultades. ¿Qué clase de madre no ayudaría? ¿Qué clase de madre elegiría el dinero por encima de su propia sangre? Así que ayudé, una y otra vez. Vacié mis cuentas de ahorro, liquidé inversiones, pedí préstamos contra la casa que David había trabajado tan duro para comprar para nosotros. Me dije a mí misma que era temporal, que eventualmente Simon encontraría su camino y todo estaría bien. Pero nada estuvo nunca bien. Los negocios fracasaban, las inversiones se desmoronaban, las promesas se convertían en polvo. Y lentamente, tan lentamente que apenas noté que estaba sucediendo, las visitas de Simon se volvieron menos sobre verme y más sobre lo que podía tomar. Llegaba a mi puerta con un montón de flores y esa sonrisa encantadora. Cenábamos, nos poníamos al día con noticias familiares, nos reíamos de viejas historias. Se sentía como la relación que siempre había soñado con mi hijo adulto.
Entonces, justo cuando se estaba yendo, mencionaba su última crisis. El alquiler vencía. El auto necesitaba reparaciones. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Odio tener que pedirte, mamá. Sé que ya has hecho mucho, pero no sé a dónde más acudir. Las conversaciones siempre seguían el mismo patrón. Primero, el acercamiento suave, la manipulación emocional disfrazada de vulnerabilidad. Luego, si mostraba alguna resistencia, surgía la ira. Las miradas frías, las acusaciones de que realmente no lo amaba, que me importaba más el dinero que la familia. Estás sentada aquí en esta enorme casa mientras tu hijo lucha por mantener un techo sobre su cabeza, decía, alzando la voz. ¿Te escuchas a ti misma? ¿Sabes lo egoísta que suenas? Las palabras me herían profundamente porque hacían eco de mis propios miedos, de mi propia culpa. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba fallando como madre? La duda se infiltraba como veneno, haciéndome cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la responsabilidad. Recuerdo una noche en particular, hace unos 2 años, cuando Simon se había marchado furioso después de que me negara a ser cofirmante de un préstamo para otro proyecto empresarial. Me senté sola en mi sala de estar, rodeada de un silencio tan espeso que sentí que me ahogaba. Las fotografías sobre la chimenea parecían burlarse de mí. Todos esos recuerdos familiares felices ahora manchados con el amargo sabor de la manipulación. Llamé a mi hija Emily, esperando consuelo, perspectiva, alguien que pudiera entender por lo que estaba pasando. Pero Emily tenía sus propias opiniones sobre la situación. «Lo estás consintiendo, mamá», dijo, su voz aguda con juicio. «Sigues dándole dinero, y él sigue fracasando porque sabe que siempre lo rescatarás». «Pero es mi hijo», protesté. «Está luchando». «Tiene 43 años, mamá». ¿Cuándo deja de ser luchar para convertirse en elegir? ¿Cuándo deja de ser ayudar para convertirse en dañar? Las palabras de Emily me dolieron porque contenían una verdad que no estaba lista para enfrentar, pero también contenían algo más, algo que dolía aún más. Resentimiento. «Le diste todo», continuó, su voz enfriándose. Matrícula universitaria, posgrado, todos esos negocios fallidos. ¿Qué obtuve yo? ¿Qué recibió tu hija? La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotras como algo vivo. Era cierto. Le había dado más a Simon, mucho más. Pero no porque amara menos a Emily. Porque Emily nunca pidió. Emily era exitosa, independiente, fuerte. Se había construido una buena vida como cirujana pediátrica aquí en Manhattan, casada con un hombre maravilloso, criando a 2 hermosos niños. Simon era quien me necesitaba. Simon era quien luchaba. Simon era aquel cuyas llamadas telefónicas me llenaban tanto de alegría como de temor, porque nunca sabía qué versión de mi hijo estaría al otro lado de la línea. «Lo siento», le dije a Emily, aunque las palabras se sentían inadecuadas. «Nunca quise tener favoritos. Nunca quise herirte». «Lo sé, mamá», dijo, su voz suavizándose ligeramente. «Pero la intención no borra el impacto». Y el impacto es que Simon ha aprendido que no tiene que ser responsable de su propia vida porque mamá siempre arreglará todo. Después de esa conversación, intenté establecer límites. Le dije a Simon que no podía seguir financiando sus proyectos. Le sugerí que encontrara un trabajo estable, que construyera cierta seguridad financiera antes de perseguir el próximo plan para hacerse rico rápido. Su reacción fue rápida y brutal. Las llamadas telefónicas cesaron. Las visitas terminaron. Pasaron semanas sin saber de él, y el silencio se sentía como un castigo por atreverme a decir no. Luego, justo cuando pensaba que podría perder la cabeza de preocupación, reaparecía. Generalmente en crisis, generalmente desesperado, generalmente con la combinación exacta de disculpa y necesidad para quebrar mi determinación. «He estado pensando en lo que dijiste, mamá. Tienes razón. Necesito ser más responsable.
Pero estoy en problemas ahora mismo. Problemas reales. Podría perder mi apartamento. Podría terminar en la calle. Solo necesito este último favor. Y luego juro que nunca te pediré nada más. El ciclo continuaba. Crisis, rescate, breve paz, otra crisis. Cada vez me decía a mí misma que sería la última. Cada vez me encontraba alcanzando mi chequera, mi corazón rompiéndose un poco más con cada firma. Los expertos financieros que consulté fueron claros en su consejo. Para. Córtale. Déjalo enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Pero ellos no entendían lo que se sentía ser madre. No entendían el peso del amor incondicional, la elección imposible entre ayudar y consentir, entre compasión y sabiduría. Mientras estaba sentada en la silla de David aquella tarde de noviembre, mirando la evidencia de la última traición de Simon, todos esos años de duda y autorrecriminación se cristalizaron en algo más duro, más claro. Esto no era amor. Esto no era familia. Esto era explotación disfrazada con el lenguaje de la necesidad y envuelta en el lazo de la conexión biológica. Pensé en David, en lo que diría si estuviera aquí. David, que había trabajado jornadas de 16 horas para construir la empresa de construcción que nos permitió esta hermosa vida. David, que había escatimado, ahorrado e invertido sabiamente para que yo estuviera segura después de que él se fuera. David, que había confiado en mí para ser una buena administradora de todo lo que habíamos construido juntos. ¿Entendería las elecciones que había hecho? ¿Me perdonaría por dejar que el trabajo de nuestra vida desapareciera en el pozo sin fondo de los fracasos de Simon? Escuché pasos en las escaleras y rápidamente metí los documentos de nuevo en el cajón. Simon apareció en la puerta, todavía vistiendo su caro traje, todavía llevando el maletín de cuero que le había comprado para su último cumpleaños. ¿Cómo fue tu reunión?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Bien, realmente bien. Creo que este acuerdo va a cambiarlo todo para mi mamá. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma silla donde solía hacer la tarea cuando era niño. De hecho, por eso quería hablarte sobre la casa. Esta oportunidad requiere algo de capital, y si pudiéramos liberar el capital de tu propiedad. Continuó hablando, delineando su plan con la confianza de alguien que nunca había dudado de que yo estaría de acuerdo con cualquier cosa que propusiera. Pero realmente no estaba escuchando sus palabras. Estaba observando su rostro, estudiando los rasgos que una vez parecieron tan familiares y queridos. ¿Cuándo se había convertido en un extraño? ¿Cuándo mi dulce y sensible niño se había convertido en este hombre calculador que podía falsificar documentos y planear la venta de mi casa mientras me miraba a los ojos y lo llamaba amor? Necesito pensarlo, dije cuando terminó su discurso. Algo destelló en su expresión. Sorpresa, tal vez, o molestia. No estaba acostumbrado a que yo necesitara tiempo para pensar. Generalmente, o decía que sí inmediatamente o cedía después de una breve muestra de resistencia. ¿Qué hay que pensar, mamá? Tienes 73 años. No necesitas una casa tan grande. Apenas usas la mitad de las habitaciones. Es mi hogar, Simon. Es un activo, mamá. Un activo realmente caro que no está haciendo nada más que costarte dinero en impuestos y mantenimiento. Podrías estar cómoda en algún lugar más pequeño, más seguro. Y el dinero de la venta podría asegurar tu futuro. Mi futuro. Repetí las palabras, saboreando su amarga ironía. ¿Y qué papel juegas tú en asegurar este futuro mío? Soy tu hijo, dijo, como si eso explicara todo. Como si esas 3 palabras le dieran derecho a tomar decisiones sobre mi vida, mi hogar, mi futuro. Esa noche, después de que Simon se fue, me senté sola en mi cocina con una taza de té enfriándose en mis manos. La casa se sentía enorme a mi alrededor, cada habitación resonando con recuerdos que ahora parecían contaminados. ¿Había sido algo real? ¿Había sido genuino algo de su amor?
¿O siempre había sido nada más que una fuente de fondos? Pensé en las acusaciones de Emily, en los años de consentir y rescatar y hacer excusas. Pensé en la cara decepcionada de David si pudiera ver en qué había permitido que se convirtiera nuestra familia. Pensé en la chica de 18 años que había sido cuando David y yo nos conocimos, llena de sueños y confianza, segura de que el amor era suficiente para conquistar cualquier desafío. Esa chica nunca podría haber imaginado este momento, esta traición, este peso aplastante de darse cuenta de que a veces las personas que más amamos son las capaces de herirnos más profundamente. Pero ella tampoco podría haber imaginado la fuerza que viene de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. La claridad que emerge cuando dejas de hacer excusas y empiezas a ver las cosas como realmente son. Me fui a la cama esa noche con una decisión formándose en mi corazón, frágil como una nueva plántula, pero creciendo más fuerte con cada hora que pasaba. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía continuar por este camino de dar y tomar sin fin, esta relación unilateral disfrazada de amor. La mañana siguiente trajo una nevada de diciembre, la primera de la temporada. Observé desde la ventana de mi habitación cómo Central Park se transformaba en un país de las maravillas invernal, los árboles desnudos ahora cubiertos de blanco como cortinas de encaje. La ciudad se veía limpia y nueva, llena de posibilidades. Preparé café y tostadas, placeres simples que había aprendido a saborear en mis años de vivir sola. La cocina era mi habitación favorita de la casa, cálida y acogedora con ollas de cobre colgando de ganchos y hierbas creciendo en el alféizar de la ventana. David y yo la habíamos diseñado juntos, eligiendo cada azulejo y tirador de armario, soñando con cenas familiares y reuniones festivas. El teléfono sonó mientras terminaba mi desayuno. El nombre de Simon apareció en el identificador de llamadas, y sentí que mi estómago se tensaba con la familiar ansiedad. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, dejé que sonara. El mensaje de voz que dejó era típico de Simon. Urgente, dramático, diseñado para inspirar acción inmediata. Mamá, soy yo. Necesito hablar contigo de inmediato. Ha habido un avance con la situación de la casa, y necesitamos movernos rápido. Llámame tan pronto como recibas esto. La situación de la casa. Como si mi hogar, mi vida, mi futuro se hubiera reducido a una situación que debía gestionarse. Borré el mensaje sin devolver la llamada. Una hora después, llamó de nuevo. Luego otra vez. Al mediodía, mi teléfono mostraba 6 llamadas perdidas y 4 mensajes de voz cada vez más frenéticos. Cada uno más exigente que el anterior. La delgada capa de cortesía cediendo gradualmente a la ira que acechaba justo debajo de la encantadora superficie de Simon. Mamá, ¿por qué no contestas tu teléfono? Esto es importante. Tenemos compradores interesados, compradores serios, pero quieren moverse rápido. ¿No entiendes qué oportunidad es esta? El último mensaje de voz abandonó toda pretensión de pedir mi permiso o opinión. Mamá, voy para allá. Vamos a resolver esto hoy. Ya he empezado el papeleo, y hay plazos que debemos cumplir. No puedes simplemente ignorar esto. Me senté en mi sala de estar, rodeada de las hermosas cosas que David y yo habíamos coleccionado durante 47 años de matrimonio. Alfombras persas que habíamos comprado en nuestro viaje de aniversario a Estambul. Un piano Steinway que llenaba la habitación de música cuando Emily aún vivía en casa. Pinturas originales de artistas cuyos nombres no podía pronunciar, pero cuyo trabajo hablaba a mi corazón. Cada pieza contaba una historia. Cada objeto contenía un recuerdo. Esto no era solo una casa, solo un activo para ser liquidado. Este era el depósito de mi vida, el lugar donde había amado y sido amada, donde había criado a mis hijos y enterrado a mi esposo, y aprendido a vivir sola sin perderme completamente. Cuando Simon llegó esa tarde, yo estaba lista para él.
Había pasado la mañana al teléfono con mi abogada, una mujer aguda llamada Margaret Chen, que había manejado el patrimonio de David, y me había estado advirtiendo durante años sobre las peticiones financieras de Simon. Señora Hardwell, había dicho esa mañana, su voz suave pero firme. Necesita entender que lo que su hijo está haciendo no es legal. No puede vender su casa sin su consentimiento explícito por escrito. No puede actuar como su apoderado sin la documentación adecuada. Lo que está describiendo suena como fraude. La palabra me golpeó como un golpe físico. Fraude. Mi hijo no solo estaba tomando malas decisiones financieras o pidiendo demasiada ayuda. Estaba cometiendo delitos, usando mi nombre, falsificando mi firma, planeando robar mi casa. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Primero, aseguramos todos sus activos. Cambiamos contraseñas, congelamos cuentas, revocamos cualquier acceso que él pueda tener. Luego lo confrontamos con los hechos y dejamos claro que cualquier intento adicional de actuar sin su consentimiento resultará en acciones legales. Acciones legales. Contra mi propio hijo. La madre en mí retrocedía ante la idea, pero la mujer que había sido traicionada y engañada sabía que podría ser el único lenguaje que Simon entendería. Cuando entró en mi sala de estar aquella tarde de diciembre, yo estaba sentada en la misma silla donde lo había mecido para dormir cuando era un bebé, donde lo había consolado a través de pesadillas y corazones rotos y decepciones. Pero el hombre que estaba ante mí tenía poco parecido con aquel niño vulnerable. Finalmente, dijo, colocando su maletín en mi mesa de café sin preguntar. Empezaba a pensar que te había pasado algo. Necesitamos firmar estos papeles hoy, mamá. Los compradores se están impacientando. ¿Qué compradores?, pregunté. Me miró como si estuviera siendo deliberadamente obtusa. Los compradores de la casa, los que te mencioné, los que están dispuestos a pagar el precio máximo si nos movemos rápido. Nunca accedí a vender la casa, Simon. Bueno, no oficialmente. Pero lo discutimos. Sabes que tiene sentido. Sabes que no puedes seguir viviendo aquí sola. La conversación parecía surrealista, como ver una obra donde a todos les habían dado guiones diferentes. Simon procedía como si mi consentimiento fuera una conclusión inevitable, como si mi acuerdo fuera simplemente una formalidad procesal, más que un requisito fundamental. Encontré los documentos, dije en voz baja, los que estaban en mi escritorio. Los que tienen tu firma, afirmando actuar como mi apoderado. Por un momento, su fachada confiada se agrietó. Vi sorpresa, miedo, cálculo atravesar su rostro antes de que la máscara suave volviera a ponerse en su lugar. Mamá, puedo explicar eso. Solo estaba preparando el papeleo en caso de que decidieras seguir adelante. No iba a hacer nada sin tu permiso. Falsificaste mi firma, Simon. No falsifiqué nada. Solo estaba preparando. Asegurándome de que todo estuviera listo si decidías vender. Las mentiras surgían con tanta facilidad, tan suavemente, que me pregunté cuánto tiempo había estado practicando este tipo particular de engaño. ¿Cuántos otros documentos existían que yo no conocía? ¿Cuántos otros planes se habían hecho en mi nombre, para mi propiedad, con mis activos? Quiero que te vayas, dije, las palabras surgiendo de algún lugar profundo de fuerza que no sabía que poseía. Mamá, no seas ridícula. Necesitamos terminar esta conversación. Necesitamos tomar algunas decisiones. Ya tomé mi decisión. No voy a vender la casa. No voy a dejar mi hogar. Y quiero que te vayas. Ahora. Simon me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Así no es como solían ir nuestras conversaciones. Normalmente, yo escucharía sus argumentos, expresaría mis preocupaciones, y eventualmente me encontraría persuadida o agotada hasta el acuerdo. «Estás siendo irracional», dijo, su voz adquiriendo un tono de condescendencia que había aprendido a odiar.
Tienes 73 años, mamá. No puedes cuidar de este lugar tú sola. ¿Qué pasa cuando te caes por esas escaleras? ¿Qué pasa cuando no puedes recordar cerrar las puertas? ¿Qué pasa cuando necesitas ayuda y no hay nadie aquí? Las preguntas estaban diseñadas para asustarme, para hacerme dudar de mi propia competencia e independencia. Eran las mismas preguntas que me hacía a mí misma tarde por la noche cuando la casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa, cuando mi artritis empeoraba y las tareas simples se volvían difíciles. Pero escucharlas de los labios de Simon, pronunciadas como armas más que como preocupaciones, les quitó su poder para aterrorizarme. Lo que pasa cuando necesito ayuda, repetí lentamente, es que la pediré. A personas que se preocupan por mí. A personas que no me ven como un problema que resolver o un activo que liquidar. Me preocupo por ti, mamá. Eres mi madre. Todo lo que estoy tratando de hacer es por tu propio bien. No, Simon. Todo lo que estás tratando de hacer es por tu propio bien. Mi bien implicaría preguntarme qué quiero, respetar mis decisiones, tratarme como un ser humano en lugar de una chequera. Dee. Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de madera con un sonido áspero que pareció resonar por toda la habitación. Bien. Sé terca. Sé absurda. Pero no vengas llorándome cuando te des cuenta de que no puedes manejar vivir aquí sola. Mientras se dirigía hacia la puerta, se volvió con un último golpe. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Eres egoísta. Tienes toda esta riqueza, todo este espacio, y te niegas a compartirlo con tu propia familia. Emily tiene razón sobre ti. La mención de Emily me dolió más de lo que esperaba. ¿Qué dijo Emily? Que tienes favoritos, que me das dinero pero nunca ofreces ayudarla con nada, que actúas generosa pero realmente solo estás controlando. Sonrió, cruel y calculador. Ella cree que estás perdiendo la cabeza, por cierto, viviendo sola en esta gran casa, hablando con las fotos de tu difunto esposo, tomando decisiones basadas en fantasías paranoides. Las palabras dieron en el blanco exactamente como se pretendía. Todos mis miedos sobre envejecer, sobre la soledad, sobre convertirme en la anciana loca que mis hijos toleraban pero no respetaban. Simon conocía mis vulnerabilidades. Sabía qué botones presionar para reducirme a un desastre tembloroso de duda y autorrecriminación. Pero esta vez, en lugar de aplastarme, su crueldad lo aclaró todo. Esto era lo que mi hijo realmente era. Así era como realmente me veía. No como una madre a quien apreciar, sino como un oponente a quien vencer, un obstáculo que eliminar de su camino hacia mi dinero. Sal, dije, mi voz firme y clara. Sal de mi casa y no vuelvas hasta que estés listo para tratarme con respeto. Se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Respeto? ¿Quieres respeto? Entonces actúa como alguien que lo merece. La puerta principal se cerró tras él con tal fuerza que las ventanas temblaron. Me quedé en mi sala vacía, escuchando los latidos de mi corazón, esperando a que la familiar ola de culpa y arrepentimiento me invadiera. Pero no llegó. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. Paz pura, limpia y simple. Esa noche, llamé a Emily. No para quejarme de Simon o buscar su apoyo en nuestro conflicto, sino para disculparme por las formas en que le había fallado, el favoritismo que ella había señalado con razón, el desequilibrio en cómo había tratado a mis hijos. Emily, necesito decirte algo. Comencé, mis manos temblando ligeramente mientras sostenía el teléfono. Te debo una disculpa. Hubo silencio al otro lado, luego un cauteloso. ¿Por qué, mamá? Por tratar a ti y a Simon de manera diferente, por darle a él dinero y oportunidades que nunca te ofrecí a ti, por hacerte sentir que tenías que ganarte mi amor mientras él lo obtenía automáticamente. Escuché la brusca inhalación de Emily. Esta no era la conversación que esperaba. Mamá, no entiendo.
¿Por qué dices esto ahora? Le conté sobre los documentos, sobre el plan de Simon para vender la casa sin mi consentimiento, sobre los años de manipulación financiera disfrazada de necesidad familiar. Le conté sobre las realizaciones que habían estado acumulándose en mi corazón como la presión en una tetera, finalmente encontrando liberación en la honestidad. «Oh, mamá», dijo Emily, su voz suave con algo que sonaba como compasión. «Lo siento mucho. No tenía idea de que había llegado a ser tan malo. Trataste de advertirme», admití. «Me dijiste que lo estaba consintiendo, y me puse a la defensiva. Pensé que estabas siendo dura, insensible. Pero tenías razón. Tener razón no hace que esto sea más fácil», dijo. «Él sigue siendo mi hermano. Tú sigues siendo mi madre. Esta sigue siendo nuestra familia. Lo sé. Y no sé cómo arreglarlo. Ni siquiera sé si se puede arreglar». Hablamos durante más de una hora, madre e hija teniendo el tipo de conversación honesta que deberíamos haber tenido hace años. Emily me habló de sus propias luchas con el resentimiento y los celos, sus sentimientos de ser la hija responsable a quien daban por sentado mientras Simon era mimado y rescatado. «Construí toda mi identidad alrededor de ser la buena hija», dijo, «la que no necesitaba nada, que nunca causaba problemas, que tenía su vida en orden. Pero a veces me sentía invisible. A veces quería fallar espectacularmente solo para recibir el tipo de atención que le dabas a él». Sus palabras me rompieron el corazón, porque revelaban las sutiles formas en que había dañado a ambos hijos. Al rescatar a Simon, le había enseñado que el amor significaba nunca enfrentar consecuencias. Al esperar que Emily fuera fuerte e independiente, le había enseñado que el amor tenía que ganarse a través de la perfección. «Los amo a ambos», le dije, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Los amo tanto a los dos, pero creo que olvidé cómo mostrar amor de manera saludable». «Podemos aprender», dijo Emily. «Todos nosotros. Podemos aprender a ser mejores». Pero el aprendizaje tendría que esperar. La mañana siguiente trajo una crisis que empujó nuestra dinámica familiar al límite y me obligó a enfrentar hasta dónde estaba dispuesto a llegar Simon para conseguir lo que quería. Me desperté para descubrir que mis cuentas bancarias en línea estaban congeladas, mis tarjetas de crédito canceladas, y un mensaje de voz del departamento de fraude de mi banco pidiéndome que llamara inmediatamente para verificar alguna actividad inusual en mis cuentas. El representante de servicio al cliente fue profesional pero preocupado. «Señora Cardwell, hemos tenido varias solicitudes para transferir grandes sumas de dinero de sus cuentas, así como intentos de agregar un usuario autorizado a sus tarjetas de crédito. La documentación proporcionada parece contener algunas irregularidades». Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. ¿Qué tipo de irregularidades? Las firmas no coinciden con nuestros registros, y el documento de poder notarial parece haber sido alterado. Hemos congelado sus cuentas como precaución, pero necesitará venir en persona para solucionar esto. Pasé todo ese día en el banco, luego en la oficina de mi abogada, luego en la comisaría. Cada parada reveló otra capa del engaño de Simon, otro documento falsificado, otro intento de acceder a mi dinero sin mi conocimiento o consentimiento. La detective era una mujer amable llamada Detective Rodríguez, que se especializaba en abuso financiero de ancianos. Me miró con ojos llenos de compasión y experiencia mientras explicaba lo que Simon había estado haciendo. «Esto es más común de lo que podría pensar, señora Cardwell. Hijos adultos que ven los bienes de sus padres como su herencia, disponibles para uso inmediato en lugar de herencia futura. El componente emocional lo hace particularmente devastador». «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Eso depende de usted». «Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos, pero procesar a miembros de la familia es complicado. Muchas víctimas optan por no presentar cargos porque no quieren enviar a sus propios hijos a prisión». Prisión. Mi hijo en prisión. La idea era impensable, insoportable, imposible de procesar.
pero también lo era la alternativa. Si no hacía nada, si perdonaba y olvidaba y volvía a los viejos patrones, ¿qué mensaje enviaría? ¿Que sus acciones no tenían consecuencias? ¿Que mis derechos como ser humano importaban menos que su comodidad como mi hijo? Necesito tiempo para pensar, le dije a la detective Rodríguez. Por supuesto. Pero señora Hartwell, por favor entienda que este patrón tiende a escalar. Si está dispuesto a falsificar documentos y cometer fraude ahora, ¿qué podría estar dispuesto a hacer la próxima vez que necesite dinero? Conduje a casa por calles de Manhattan que parecían extrañas, como si estuviera viendo mi propia ciudad a través de diferentes ojos. La mansión que había sido mi santuario por tantos años se sentía como una fortaleza bajo asedio, hermosa pero vulnerable. Esa noche, Simon llamó. No a mi teléfono celular, que sabía que reconocería y podría no contestar, sino a mi teléfono fijo, el viejo teléfono rotatorio que había estado en la cocina desde que David y yo nos mudamos. Mamá, tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Sé que estás molesta, pero estás exagerando todo esto. ¿Exagerando qué, Simon? ¿El fraude? ¿La falsificación? ¿Los intentos de robar mi dinero? No estaba robando nada. Estaba tratando de ayudarte a administrar tus finanzas. Te estás haciendo mayor, mamá. Cometes errores. Olvidas cosas. Solo estaba tratando de protegerte. El gaslighting era tan fluido, tan practicado, que por un momento casi dudé de mis propias percepciones. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba siendo paranoica? ¿Eran mis preocupaciones legítimas o realmente estaba perdiendo el control de la realidad? Pero luego recordé las palabras de la detective Rodríguez sobre la escalada, sobre patrones de abuso que empeoran con el tiempo. Recordé los documentos en el cajón de mi escritorio, el engaño calculado, la forma en que Simon me había mirado cuando hablaba de vender mi casa. Simon, falsificaste mi firma. Intentaste acceder a mis cuentas bancarias sin permiso. Hiciste planes para vender mi casa sin mi consentimiento. Eso no es ayudar. Eso es robar. Dios, mamá, eres tan dramática. Estaba preparándome para contingencias. Me estaba asegurando de que si algo te pasaba, tus asuntos estarían en orden. Estaba siendo responsable. Ser responsable significaría hablar conmigo, pedir mi opinión, respetar mis deseos. Ser responsable significaría tratarme como una adulta capaz de tomar mis propias decisiones. Hubo una larga pausa, y cuando Simon habló de nuevo, su voz había cambiado. La falsa preocupación y manipulación se habían ido, reemplazadas por una fría ira. Bien. ¿Quieres ser independiente? ¿Quieres tomar tus propias decisiones? Buena suerte cuando te caigas por esas escaleras y no haya nadie para ayudarte. Buena suerte cuando olvides pagar tus facturas y corten tu electricidad. Buena suerte cuando necesites a alguien, cualquiera, a quien le importe lo que te pase. La línea quedó muerta, dejándome sola con el tono de marcación y el eco de sus palabras. Esa noche no pude dormir. Vagué por mi casa, tocando objetos familiares, mirando viejas fotografías, tratando de entender cómo mi familia había llegado a este punto de ruptura y traición. Pensé en llamar a Emily, pero ella estaba lidiando con su propia crisis familiar. Su hija menor había sido diagnosticada con una discapacidad de aprendizaje, y Emily estaba pasando sus noches investigando escuelas y terapias y formas de ayudar a su hija a tener éxito. Pensé en llamar a uno de mis pocos amigos restantes, pero ¿qué diría? ¿Que mi hijo me estaba robando? ¿Que mi familia se estaba desintegrando? ¿Que tenía 73 años y estaba completamente sola en el mundo? En cambio, me encontré en el estudio de David, sentada en su sillón de cuero, rodeada de sus libros y papeles y el persistente aroma de su colonia. Saqué un álbum de fotos que no había mirado en años, lleno de imágenes de cuando los niños eran pequeños. Simon a los 5 años, con los dientes separados y sonriendo, sosteniendo un dibujo que me había hecho para el Día de la Madre. Emily a los 7, seria y decidida,
concentrándose en un juego de ajedrez con su padre. Vacaciones familiares en Cape Cod, fiestas de cumpleaños en esta misma sala de estar, mañanas de Navidad que parecían durar para siempre. ¿Cuándo salió todo mal? ¿Cuándo el amor se convirtió en manipulación, la familia en transacción, el hogar en algo para ser liquidado? Debo haberme quedado dormida en el sillón de David, porque desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y el sonido de alguien golpeando mi puerta principal. Era Simon, pero no la versión pulida y encantadora con la que solía tratar. Este Simon estaba desaliñado, sin afeitar, con ojos salvajes de desesperación o drogas o cualquier cóctel de sustancias que usara para lidiar con sus fracasos. «Mamá, tienes que ayudarme», dijo en el momento en que abrí la puerta. «Estoy en problemas reales esta vez». En contra de mi mejor juicio, lo dejé entrar. Se veía delgado y pálido, mayor que sus 45 años, desgastado por cualquier crisis que lo había traído a mi puerta. «¿Qué tipo de problemas?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber. «Debo dinero, mucho dinero. A personas que no aceptan, te pagaré la próxima semana como respuesta». «¿Cuánto dinero?». «200,000, tal vez 250 a estas alturas con intereses». La cifra era asombrosa, incluso para los estándares de Simon. «¿Qué hiciste?». «Hice algunas inversiones, algunas apuestas. Estaba tan seguro de que darían resultado, mamá. Estaba tan seguro de que esta vez sería diferente». «Juego». Mi hijo se había convertido en un jugador, y no solo casualmente. Seria, destructiva, peligrosamente. «Simon, no puedo ayudarte con esto. No voy a ayudarte con esto. Necesitas ayuda profesional, tratamiento, terapia». «Necesito dinero, mamá. Van a hacerme daño. Van a matarme». La desesperación en su voz era real, el miedo genuino. Pero había escuchado súplicas similares antes, versiones más pequeñas de la misma historia. Crisis, consecuencias, rescate. El ciclo que había definido nuestra relación durante 20 años. Entonces necesitas ir a la policía. Necesitas obtener protección, reubicación de testigos, lo que sea necesario para alejarte de estas personas con seguridad. La policía no puede ayudarme. El dinero puede ayudarme. Tu dinero puede ayudarme. Y ahí estaba, la línea de fondo que siempre había definido nuestra relación. Mi dinero, no mi amor, no mi apoyo, no mi sabiduría o guía. Mi dinero. «No», dije en voz baja, «no lo haré». Simon me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. En todos sus años de venir a mí con problemas y necesidades y emergencias, nunca le había dado un no rotundo e inequívoco. «Mamá, no entiendes. Esta gente me matará». «Entonces necesitas encontrar otra solución. Necesitas asumir la responsabilidad por las elecciones que has hecho». Su rostro cambió, endureciéndose en una expresión que nunca había visto antes. Fea y desesperada y amenazante. «Sé sobre los documentos de la casa», dijo. «Sé que crees que eres tan inteligente, congelando las cuentas, hablando con abogados, pero hay otras formas de conseguir lo que necesito». La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros como algo vivo. Mi propio hijo, amenazándome en mi propia casa, dejando claro que tomaría lo que quería de una forma u otra. «Sal», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Mamá, sal o llamo a la policía». Me miró por un largo momento y vi algo morir en sus ojos. Cualquier amor o respeto o vínculo familiar que hubiera existido entre nosotros se marchitó y desapareció, reemplazado por cálculo y desprecio. «Esto no ha terminado», dijo mientras se dirigía a la puerta. «No puedes proteger ese dinero para siempre. Eres vieja, mamá, vieja y sola. Los accidentes le ocurren a las personas mayores que viven solas». Las palabras me causaron escalofríos hasta los huesos, pero me negué a dejarle ver mi miedo.
Cerré la puerta con llave detrás de él e inmediatamente llamé a la detective Rodríguez. Dentro de 1 hora, mi sala estaba llena de policías tomando declaraciones y fotografías, tratando mi hogar como una escena del crimen, porque eso es en lo que se había convertido. Podemos arrestarlo por hacer amenazas, me dijo la detective Rodríguez. Pero a menos que esté dispuesta a presentar cargos por los delitos financieros también, probablemente estará de vuelta en la calle dentro de 24 horas. Pensé en Simon como un niño pequeño, en las promesas que David y yo habíamos hecho cuando nació de amarlo y protegerlo siempre. Pensé en la lealtad familiar y el amor incondicional y todas las razones por las que las madres hacen excusas por el comportamiento de sus hijos. Pero también pensé en el miedo en sus ojos cuando me amenazó, en el frío cálculo que había reemplazado cualquier apariencia de afecto filial. Este ya no era mi niño pequeño. Este era un hombre peligroso que me veía como un obstáculo a eliminar. «Presente los cargos», le dije a la detective Rodríguez. «Todos ellos». El arresto ocurrió al día siguiente. No estaba allí para verlo, pero Emily llamó para decirme que Simon había sido detenido fuera de su edificio de apartamentos. «Las noticias estarían en los periódicos», me advirtió. Los casos de abuso financiero de ancianos que involucraban a familias adineradas siempre atraían la atención de los medios. Pasé esa mañana atendiendo llamadas telefónicas de periodistas, de vecinos, de personas que apenas conocía que habían escuchado las noticias y querían expresar su conmoción y simpatía. Todos querían saber cómo estaba sobrellevándolo, qué iba a hacer, si algún día podría perdonar a mi hijo. No tenía respuestas para la mayoría de sus preguntas. Estaba operando por instinto y adrenalina, tomando decisiones momento a momento sin ningún plan claro para el futuro. Emily vino a verme esa noche, trayendo comida china para llevar y una botella de vino de la pequeña licorería en la avenida Lexington que David solía frecuentar. «¿Cómo te estás manteniendo, mamá?», preguntó mientras nos sentábamos en mi cocina, rodeadas del confort familiar del hogar. «No lo sé», respondí honestamente. Sigo esperando sentir algo. Culpa, arrepentimiento, devastación. Pero mayormente me siento vacía. «Tal vez vacía es bueno», dijo Emily. «Tal vez vacía significa que finalmente dejaste de llenarte con sus problemas y sus necesidades y sus crisis». Comimos en un silencio cómodo, dos mujeres procesando una situación imposible a su manera. Finalmente, Emily habló de nuevo. «Estoy orgullosa de ti, mamá». Las palabras me sorprendieron. «¿Por qué? ¿Por destruir nuestra familia? ¿Por enviar a mi hijo a prisión? Por elegirte a ti misma, por decidir que tu seguridad y dignidad importan más que mantener la paz en la familia, por negarte a ser una víctima más». Víctima. Nunca me había pensado a mí misma de esa manera. Yo era la madre de Simon, su ayudante, su rescatadora. Pero tal vez Emily tenía razón. Tal vez había sido una víctima todo el tiempo, solo demasiado condicionada al papel para reconocerlo. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida desde la muerte de David. Simon fue liberado bajo fianza en espera del juicio, pero una orden de restricción lo mantenía alejado de mí y de mi propiedad. Emily y yo comenzamos a ver a un terapeuta familiar juntas, tratando de entender cómo nuestras relaciones se habían vuelto tan disfuncionales y si podrían ser sanadas. Aprendí sobre algo llamado parentificación, donde a los niños se les obliga a asumir responsabilidades adultas demasiado temprano, y me di cuenta de que le había hecho eso a Emily al esperar que fuera fuerte e independiente, mientras Simon podía seguir siendo un niño indefinidamente. Aprendí sobre facilitación, sobre la diferencia entre ayudar y dañar, sobre cómo mis buenas intenciones habían contribuido a la incapacidad de Simon para funcionar como adulto. Más dolorosamente, aprendí sobre el vínculo traumático, sobre cómo las víctimas a menudo desarrollan intensos apegos a sus abusadores, porque el ciclo de crisis y rescate crea una intimidad artificial.
¿Me había vinculado traumáticamente con mi propio hijo? ¿Era por eso que me resultaba tan difícil dejarlo ir, incluso cuando claramente se estaba aprovechando de mí? Las preguntas eran incómodas, pero también liberadoras. Entender la psicología detrás de nuestra dinámica familiar me ayudó a ver que no era estúpida o débil por caer en estos patrones. Era humana, y los humanos están programados para amar a sus hijos, incluso cuando esos hijos los lastiman. Pero entender mis motivaciones no significaba que tuviera que continuar con los mismos comportamientos. Podía amar a Simon a distancia. Podía esperar su recuperación sin financiar su destrucción. Podía protegerme sin sentirme culpable por ello. La primavera llegó temprano ese año, y con ella, un desarrollo sorprendente. El abogado de Simon se puso en contacto conmigo para organizar una reunión, no para discutir los cargos penales, sino para negociar un tipo diferente de resolución. Mi cliente quisiera llegar a un acuerdo de culpabilidad, explicó el abogado. A cambio de declararse culpable de los cargos de fraude financiero, le gustaría proponer un plan de reconciliación familiar que incluye tratamiento obligatorio para adicciones y contacto supervisado en el futuro. Tratamiento para adicciones. Así que el juego no era el único problema de Simon. Había sustancias involucradas, lo que explicaba el dramático deterioro en su apariencia y comportamiento durante el último año. ¿Qué tipo de tratamiento?, pregunté. Rehabilitación con internamiento para adicción al juego y abuso de sustancias. 6 meses mínimo, posiblemente más según su progreso. No tendría acceso a dinero, crédito o instrumentos financieros durante el tratamiento. Todo contacto con miembros de la familia sería supervisado y terapéutico. No era la reunión que había soñado, pero era mejor que nada. Era una oportunidad para que Simon obtuviera la ayuda que necesitaba y para que nuestra familia sanara en un ambiente estructurado y seguro. Acepté el arreglo del acuerdo, con condiciones. Simon cumpliría su tiempo en tratamiento en lugar de prisión, pero también se le exigiría hacer restitución financiera por el dinero que había intentado robar. No tendría acceso a mis cuentas, mi propiedad o mi información financiera nunca más, y cualquier contacto futuro entre nosotros estaría condicionado a que mantuviera la sobriedad y continuara la terapia. El día que Simon ingresó al tratamiento, sentí una mezcla de alivio y tristeza difícil de describir. Alivio de que la crisis hubiera terminado, de que yo estuviera segura, de que él estuviera recibiendo ayuda. Tristeza de que hubieran sido necesarios cargos penales e intervención legal para llegar a este punto. Emily y yo lo visitamos después de que llevaba un mes en tratamiento. La instalación era hermosa, ubicada en colinas ondulantes fuera de la ciudad, diseñada para parecer más un retiro que una institución. Simon se veía mejor de lo que había estado en años. Limpio, descansado, con los ojos claros por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Pero también había una fragilidad en él, como alguien que había sido roto y estaba aprendiendo a reconstruirse pieza por pieza. «Hola, mamá», dijo en voz baja cuando entré en la sala de terapia familiar. «Gracias por venir». Pasamos una hora hablando con su consejera sobre los patrones que habían dañado nuestra relación, sobre la facilitación y manipulación y disfunción mutua que había pasado por amor en nuestra familia. Simon reconoció, por primera vez, que había estado utilizándome, no solo por dinero, sino emocionalmente, aprovechándose de mis instintos maternales para evitar enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Me dije a mí mismo que merecía tu ayuda porque estaba luchando, dijo, su voz espesa de emoción. Me dije a mí mismo que me lo debías porque eras mi madre. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo a fallar. Miedo a ser responsable de mi propia vida. Miedo a crecer. Y era más fácil seguir acudiendo a ti que enfrentar mis miedos. Lloré durante esa sesión. No lágrimas de tristeza, sino de alivio. Este era mi hijo hablando, realmente hablando. Quizás por primera vez en años.
no manipulando, ni actuando, ni tratando de obtener algo de mí, sino examinando honestamente su propio comportamiento y su impacto en nuestra familia. Lo siento, mamá, dijo mientras nuestro tiempo terminaba. Lo siento por lastimarte, por usarte, por hacerte tener miedo en tu propio hogar. No sé si alguna vez podré arreglarlo, pero quiero intentarlo. La disculpa no borró el daño, pero fue un comienzo. Fue reconocimiento, responsabilidad, el inicio de cualquier sanación que pudiera ser posible entre nosotros. Durante los meses siguientes, mientras Simon progresaba en el tratamiento y Emily y yo continuábamos con nuestra propia terapia, comencé a redescubrir partes de mí misma que habían estado dormidas durante años. Empecé a pintar nuevamente, algo que había amado en la universidad, pero abandonado cuando los niños eran pequeños y la vida se consumía con sus necesidades. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local, rodeándome de mujeres cuyas conversaciones no giraban en torno a crisis y rescate y necesidad interminable. Viajé, tomando un crucero a Alaska con el que había estado soñando durante años, pero nunca me permití porque, ¿y si Simon me necesitaba? ¿Y si había una emergencia? ¿Y si mi dinero se necesitaba para alguna situación familiar urgente? El crucero fue magnífico. Glaciares y ballenas y atardeceres que me quitaban el aliento. Conocí gente interesante, comí comida maravillosa, dormí toda la noche sin preocuparme por llamadas telefónicas o emergencias o la próxima crisis que exigiría mi atención inmediata e intervención financiera. Por primera vez en décadas, me sentí libre. Emily y yo nos acercamos más durante este período, construyendo el tipo de relación adulta que nunca pudimos tener cuando nuestra dinámica familiar estaba centrada en gestionar las necesidades de Simon. «Te ves diferente, mamá», me dijo una tarde mientras compartíamos el almuerzo en un pequeño café cerca de su hospital. «Más ligera, más tú misma». «Me siento más yo misma», admití. Siento como si hubiera recordado quién era antes de definirme por ser la madre de Simon y la viuda de David. «¿Quién eres?», preguntó, genuinamente curiosa. Era una buena pregunta, una que no me había hecho en años. ¿Quién era Eleanor Hardwell cuando no estaba respondiendo a la crisis o necesidad o demanda de alguien más? Era alguien que amaba el arte y la literatura y los viajes. Alguien que disfrutaba las conversaciones sobre libros y política e ideas. Alguien que encontraba paz en las mañanas tranquilas y satisfacción en los placeres simples. Alguien que tenía opiniones y preferencias y límites. Alguien que merecía respeto y consideración y amor que no viniera con condiciones. Simon salió del tratamiento después de 8 meses, viéndose más saludable de lo que lo había visto desde sus 20 años. Había ganado peso, reconectado con viejos amigos que no estaban involucrados en juegos de azar o sustancias, y encontrado un trabajo en la construcción que le recordaba los veranos que había pasado trabajando para la empresa de David cuando era adolescente. Nuestra primera visita sin supervisión ocurrió un sábado por la tarde en Central Park, el mismo lugar donde primero me había contado sobre su plan para vender mi casa. Pero esta conversación fue diferente. Él era diferente. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó, y pude decir que estaba genuinamente interesado en la respuesta, no solo preguntando por obligación o como preludio a una solicitud. «Estoy bien», le dije honestamente. «Mejor de lo que he estado en años». «Bien. Eso es bueno. Me alegro». Caminamos en un silencio cómodo por un rato, viendo a los niños jugar en el patio de recreo, parejas compartiendo picnics en el césped, los ritmos normales de la vida continuando a nuestro alrededor. «Pienso mucho en ese día», dijo Simon eventualmente. «El día que te conté sobre vender la casa. Pienso en lo arrogante que fui, en lo con derecho que me sentía. Como si tu vida fuera solo algo que existiera para mi beneficio». «¿Qué harías diferente?», pregunté. «Te habría preguntado qué querías. Habría escuchado tu respuesta.
Habría respetado tu derecho a tomar tus propias decisiones sobre tu propia vida. Era la respuesta que había esperado escuchar, pero también llevaba el peso de todos los años en que esas palabras no se le habrían ocurrido, cuando mis deseos y necesidades y preferencias eran invisibles para él. ¿Crees que podemos reconstruir nuestra relación?, pregunté. Eso espero, dijo, pero entiendo si no confías en mí. Entiendo si necesitas más tiempo, o espacio, o condiciones que no estoy listo para cumplir todavía. Entiendo que perdonar no es lo mismo que olvidar, y que recuperar la confianza lleva mucho más tiempo que romperla. Esas palabras, ese entendimiento, significaron más para mí que cualquier disculpa o promesa. Me mostraron que Simon estaba empezando a comprender la realidad de las consecuencias, el peso de sus acciones, el trabajo requerido para reparar lo que había roto. Empezamos a almorzar una vez al mes, luego cada 2 semanas, reconstruyendo gradualmente nuestra relación sobre una base de honestidad en lugar de crisis. Simon nunca me pidió dinero. Nunca insinuó dificultades financieras ni sugirió maneras en que podría ayudarlo. Hablaba sobre su trabajo, su terapia, sus luchas con mantenerse sobrio, sus esfuerzos para hacer enmiendas a otras personas a las que había lastimado. Lentamente, cuidadosamente, comencé a confiar en que esta versión de mi hijo podría ser real y duradera. Pero la verdadera prueba llegó casi un año después de su liberación del tratamiento, cuando me llamó una noche con noticias que hicieron que mi corazón acelerara con la familiar ansiedad. «Mamá, necesito decirte algo», dijo, su voz tensa por el estrés. «Perdí mi trabajo hoy». Mi primer instinto fue preguntar por qué, ofrecer ayuda, empezar a resolver su problema antes de que siquiera hubiera terminado de explicarlo. Pero la terapia me había enseñado a hacer una pausa, a respirar, a responder en lugar de reaccionar. «Lamento escuchar eso», dije. «Eso debe ser muy estresante para ti». «Lo es. Tengo miedo, no solo por el dinero, sino por lo que esto podría hacer a mi recuperación. El trabajo ha sido una gran parte de mantenerme estable». Esperé a que me pidiera dinero, un préstamo, que hiciera llamadas telefónicas para conseguirle otro trabajo. Pero la petición nunca llegó. «Tengo algunos ahorros», continuó, «suficientes para cubrir el alquiler y la comida durante unos meses mientras busco algo más. Y mi patrocinador dice que hay otras empresas de construcción contratando. Probablemente no estaré desempleado por mucho tiempo». Eso suena como un buen plan, dije, genuinamente orgullosa de él por tener ahorros, por tener un plan, por manejar una crisis sin automáticamente recurrir a mí para un rescate. «Solo quería que lo supieras», dijo. «En caso de que parezca estresado cuando almorcemos la próxima semana. No quería que te preocuparas, pero tampoco quería ocultar lo que estaba pasando». Después de que colgamos, me senté en mi cocina maravillándome de la conversación que acabábamos de tener. Mi hijo había enfrentado un revés, y lo había manejado como un adulto. Había compartido sus sentimientos sin hacerlos mi responsabilidad. Me había tranquilizado sin pedir nada a cambio. Esto era lo que una relación saludable parecía. Esto era lo que el amor parecía cuando no estaba retorcido por la dependencia y la manipulación y el miedo. Simon encontró un nuevo empleo en 3 semanas, con una empresa que pagaba mejor y ofrecía beneficios. Más importante aún, había navegado la crisis sin comprometer su recuperación o volver a viejos patrones de comportamiento. Emily también notó los cambios en nuestra dinámica familiar. «Es como si todos estuviéramos aprendiendo a ser personas diferentes», observó durante una de nuestras cenas mensuales. «Aprendiendo a relacionarnos entre nosotros como adultos, en lugar de como personajes en algún drama familiar disfuncional». Tenía razón. Todos éramos personas diferentes de las que habíamos sido 2 años antes. Simon se estaba volviendo responsable y consciente de sí mismo. Emily estaba aprendiendo a expresar sus necesidades en lugar de simplemente ser la buena hija que nunca causaba problemas.
y yo estaba recordando quién era más allá de mis roles como madre y viuda. Los cambios no siempre fueron fáciles. Hubo momentos en que extrañé la intensidad de los viejos patrones, la sensación de ser necesitada, la sensación de que era esencial para la supervivencia de alguien. Hubo momentos en que la independencia de Simon me hizo sentir inútil, cuando los límites emocionales de Emily me hicieron sentir excluida. Pero esos momentos pasaron, reemplazados por algo más estable y más sostenible. Relaciones basadas en la elección más que en la obligación. Amor que no requería crisis para expresarse. Conexiones familiares arraigadas en el respeto y el afecto genuino, en lugar de la culpa y la manipulación. En el segundo aniversario del arresto de Simon, hice algo que nunca pensé que haría. Organicé una fiesta. No una gran celebración, solo una pequeña reunión en mi sala de estar. Emily y su familia, Simon y su novia, una mujer encantadora que había conocido en un grupo de apoyo, la señora Chen, mi abogada, la detective Rodríguez que se había convertido en una amiga, y algunos vecinos que me habían apoyado durante los meses más oscuros de crisis familiar. Mientras miraba alrededor de mi sala de estar, llena de personas que se preocupaban por mí por quién era, en lugar de lo que podía proporcionar, me sentía abrumada por la gratitud, no por el trauma que mi familia había soportado, sino por el crecimiento que había surgido de él. Simon propuso un brindis. Por las segundas oportunidades, dijo, alzando su vaso, por aprender de nuestros errores, por las familias que pueden sanar y cambiar y convertirse en mejores versiones de sí mismas. Por los límites, añadió Emily con una sonrisa. Por decir no cuando lo necesitamos. Por pedir ayuda cuando la necesitamos. Por amarnos lo suficiente para decir la verdad. Por el valor, dije, sorprendiéndome a mí misma. Por el valor de cambiar las cosas que no están funcionando, incluso cuando el cambio da miedo. Por el valor de protegernos, incluso de las personas que amamos. Por el valor de esperar algo mejor. Chocamos vasos y bebimos, y por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde pertenecía. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa, me senté sola en mi sala de estar con una taza de té y un álbum de fotos. Pero en lugar de las viejas imágenes que una vez me trajeron dolor, estaba mirando nuevos recuerdos. Fotos de mi crucero a Alaska, del cumpleaños de la hija de Emily, de la clase de arte a la que me había unido, de la celebración de un año de sobriedad de Simón. Estas imágenes contaban una historia diferente. No una historia de pérdida y traición y manipulación, sino una historia de recuperación y crecimiento, y la posibilidad de redención. Mi teléfono sonó, y vi el nombre de Emily en el identificador de llamadas. «Hola, cariño», contesté. «Hola, mamá. Solo quería agradecerte por esta noche, por la fiesta, pero también por todo, por hacer el difícil trabajo de cambiar nuestra familia, por enseñarnos a todos que podíamos ser mejores de lo que éramos. Gracias por perdonarme», dije, «por darme la oportunidad de aprender a ser una mejor madre. Siempre fuiste una buena madre, mamá. Solo nos amabas tanto que olvidaste amarte a ti misma. Me alegro de que lo recordaras». Después de que colgamos, caminé por mi casa, tocando objetos familiares, mirando habitaciones donde tanto dolor y alegría se habían desarrollado a lo largo de los años. Este seguía siendo mi hogar, mi santuario, mi refugio. Pero ya no era un lugar donde esperaba la próxima crisis, la siguiente demanda, la próxima oportunidad para demostrar mi amor a través del sacrificio. Era un lugar donde vivía plenamente, donde perseguía mis propios intereses, donde daba la bienvenida a personas que me trataban con respeto y afecto. Un lugar donde había aprendido a decir sí a las cosas que me traían alegría y no a las cosas que me disminuían. Pensé en David, en lo que pensaría de la mujer en la que me había convertido. Creo que estaría orgulloso. No solo de mi fuerza al enfrentar la traición de Simon, sino de mi sabiduría al reconocer que el amor a veces requiere límites
que ayudar a veces significa dar un paso atrás, que los lazos familiares son más fuertes cuando se basan en el respeto mutuo en lugar de en la necesidad. Mientras me preparaba para la cama esa noche, capté mi reflejo en el espejo del baño. El rostro que me devolvía la mirada estaba marcado por la edad y la experiencia, pero también estaba pacífico de una manera que no había estado en años. Había aprendido algo precioso en mis 74 años, que enseñamos a las personas cómo tratarnos, y que nunca es demasiado tarde para insistir en ser tratados bien. Que el amor sin respeto no es realmente amor en absoluto. Que no podemos salvar a personas que no quieren ser salvadas, pero siempre podemos salvarnos a nosotros mismos. Esa noche, dormí profunda y sin sueños, como alguien que había dejado una carga que había estado llevando por demasiado tiempo. La mañana siguiente trajo sol y los primeros indicios del calor primaveral. Hice café y tostadas, placeres simples que había aprendido a saborear. Leí el periódico, cuidé mi jardín en la azotea, respondí correos electrónicos de amigos que planeaba visitar. A las 10 en punto, sonó el timbre. Era Simon, pero no la versión desesperada y manipuladora con la que había lidiado durante tantos años. Este era el hombre en el que se estaba convirtiendo. Estable, responsable, genuinamente preocupado por mi bienestar. «Hola, mamá». Estaba por el vecindario y me preguntaba si te gustaría dar un paseo por el parque. Lo miré cuidadosamente, buscando agendas ocultas o motivos ulteriores. Pero todo lo que vi fue a mi hijo, limpio y sobrio y presente, ofreciéndose a pasar tiempo conmigo simplemente porque disfrutaba de mi compañía. «Me encantaría», dije. Caminamos por Central Park en una perfecta mañana de primavera, hablando sobre libros y eventos actuales y el nuevo trabajo de su novia. Conversación normal entre dos adultos que resultaban ser parientes, que habían elegido reconstruir su relación sobre una base de honestidad y respeto mutuo. En un momento, nos detuvimos en el mismo banco donde primero me había hablado sobre su plan para vender mi casa. Pero en lugar de traición y manipulación, esta conversación estaba llena de gratitud y asombro. «Casi destruyo todo», dijo Simon, mirando hacia el lago donde las parejas remaban botes bajo el sol. «Nuestra relación, tu confianza, tu sensación de seguridad en tu propio hogar. Casi lo tiré todo por dinero que de todos modos no habría resuelto ninguno de mis problemas reales». «Pero no lo hiciste», le recordé. «Te detuviste, buscaste ayuda, elegiste cambiar en lugar de continuar por ese camino. Porque me hiciste cambiar, porque me amaste lo suficiente para decir no, para dejarme enfrentar las consecuencias, para arriesgar nuestra relación en lugar de facilitar mi destrucción». Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento, viendo a las familias jugar frisbee en el césped, escuchando a los músicos callejeros tocar jazz cerca de la fuente. «Te amo, mamá», dijo Simon eventualmente. «No por lo que puedes darme o hacer por mí, sino porque eres tú. Porque eres sabia y fuerte, y lo suficientemente valiente para hacer cosas difíciles cuando necesitan ser hechas. Yo también te amo», le dije, y lo decía completamente. No a la persona que solías ser, y no a la persona en la que puedas convertirte algún día, sino a la persona que eres ahora mismo. La persona que eligió la recuperación sobre la adicción, la honestidad sobre la manipulación, el crecimiento sobre quedarse atrapado en viejos patrones. Nos abrazamos allí en el banco, un abrazo real lleno de afecto genuino en lugar del aferramiento desesperado que recordaba de nuestra vieja relación. Mientras caminábamos juntos hacia casa, pensé en lo diferente que era este momento de aquella terrible mañana 2 años antes cuando descubrí su traición. Mismo parque, mismo hijo, misma madre. Pero todo lo demás había cambiado. El miedo se había ido. La ira se había transformado en comprensión. La manipulación había sido reemplazada por una conexión auténtica. Lo más importante, había aprendido que amar a alguien no significa sacrificarse por ellos.
Significa preocuparse lo suficiente para insistir en que se conviertan en su mejor versión, incluso si ese proceso es doloroso para todos los involucrados. ¿Has vivido alguna vez, o conoces a alguien que haya vivido, algo como esto? ¿Te has encontrado en una relación donde el amor se confundió con dar? ¿Donde ayudar se convirtió en facilitar? ¿Donde la lealtad familiar significaba aceptar comportamientos inaceptables? Por favor, comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia importa. Tu viaje hacia la salud y los límites importa. Tu valor para cambiar dinámicas familiares difíciles importa. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que nunca es demasiado tarde para insistir en ser tratado con respeto, si te dio esperanza de que incluso las relaciones dañadas pueden sanar cuando se hace el trabajo adecuado, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para ayudarme a seguir compartiendo estos mensajes importantes. Juntos, podemos recordarnos mutuamente que el amor no se supone que duela, que la familia no se supone que sea una fuente de crisis constante, que todos merecemos relaciones basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino. Juntos, podemos seguir abriendo nuestros corazones a la posibilidad de sanación, crecimiento y el tipo de amor que realmente nutre en lugar de disminuirnos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad de personas que creen en las segundas oportunidades, los límites saludables y el valor de crear las relaciones que realmente merecemos.